Gloria a Dios. Aleluya, le adoramos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por este hermoso privilegio que nos concede de predicar su palabra. Y en esta tarde vamos a estar predicando con el tema Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para eso vamos a estar leyendo en el libro de Juan capítulo 8, versículo 31 en delante. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Dios añada bendición a su palabra. Y así también saludamos a los hermanos y a los amigos que nos sintonizan por estos medios. Quiero decirles que estamos predicando la palabra del Señor por medio de nuestra página de Facebook Camino al Cielo, predicando la sana doctrina. Pero antes de entrar a la predicación de la palabra, vamos a escuchar unos coros para la honra y la gloria de nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, le adoramos. Gloria a Dios. Le adoramos, le adoramos, le adoramos. Le damos gloria. Poder de Dios. Gloria a Dios, aleluya, le adoramos. Le adoramos, le adoramos, le adoramos, le damos gloria. Le damos gloria, le damos gloria, aleluya, gloria a Dios. Ahí está el poder de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Que estamos en victoria y en victoria y en victoria. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Te damos gloria, aleluya. Gloria a Dios. Y Cristo lo confirma.
poder se rasandalaya y rababanda. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, te adoramos, Señor. Te está llenando mi hermano. Aleluya, aleluya, aleluya. Te está llenando mi hermano. Te adoramos, Señor. Te está llenando mi hermana. Ahí está. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Poder de Dios. Ahí está. Ahí está. Te adoramos, Ahí Jesús. está el poder de Dios y fuego de Jehová. Bendecimos tu nombre, Señor. Fuego de Jehová. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gloria a Dios. Fuego de Jehová. Fuego de Jehová. Fuego de Jehová. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Y dale la libertad. Aleluya, y poder en Jesús. Al Espíritu de Jehová. Grande y maravilloso. Y dale la libertad. Maravilloso, 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 aleluya. Con el Espíritu de Jehová. Con el Espíritu Gloria a de Dios, Jehová. gloria a Dios, gloria a Dios. Espíritu de Jehová. Con Hay el poder en Espíritu Jesús. de Jehová. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Que le llene el poder de Dios. Que le llene el poder de Dios. Te adoramos, Señor. Fuego Pentecostés. Dígalo, dígalo. No se oye. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Fuego, fuego, queremos. Aleluya, gloria a Dios. Pentecostés. Fuego, fuego, Maravilloso. queremos más. Fuego, fuego, Pentecostés. Alábale con la mano. Gloria a Dios, con los gloria a pies Dios. y con la boca. Oiga, qué bueno. Gloria a Dios. Y verás como el poder del Espíritu ahí te toca. Y Gloria a verás Dios, como el gloria a Dios, poder gloria a Dios. del Espíritu ahí te toca y 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 te toca. Gloria a Dios, Santo. Le adoramos, le adoramos, le adoramos. Y te está tocando, te está tocando, te está tocando. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te está tocando, te está tocando. Te adoramos, Señor. Sí, sí, es poder de Dios. 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 Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Arriba y dale la bienvenida. Te adoramos, Señor. Levante esa palma arriba y dale la Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenido Espíritu Santo. Aleluya, te adoramos. Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. Gloria a Dios. Fuego que le llena, fuego que le llena, fuego que le llena y Te adoramos, Señor. Fuego que le llena, que le llena ahora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fuego que le llena, fuego que le llena. Te adoramos, Señor, te adoramos, te adoramos. Y dale la libertad. Te adoramos, te adoramos. Y dale la libertad. Aleluya, gloria a Dios. Fuego que le llena, fuego que le llena. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te bendecimos, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, llena mi vaso. Gloria a Dios, hay poder en Jesús. Llena mi vaso, que el Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te damos gloria. Te damos gloria, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Maravilloso, 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 aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Bendecimos su nombre, aleluya. No se oye, no se oye. Gloria a su nombre, gloria a su nombre, aleluya. Le adoramos, le adoramos, le adoramos.
Gloria a su nombre, gloria a su nombre, aleluya. Poderoso Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gloria a Dios Santo, aleluya. Maravilloso, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Maravilloso, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, le adoramos. Le adoramos, le adoramos, le adoramos, le adoramos. Le damos gloria. Te adoramos, Señor. Bendecimos su nombre, aleluya, gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos están alegres en esta hora? Gloria a Dios, aleluya, le adoramos. Le adoramos, le adoramos. Le damos gloria. Le damos gloria, aleluya. Maravilloso, maravilloso. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Le adoramos. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Padre, vamos a predicar tu palabra en esta hora, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que uses mi vida, Señor, como canal de bendición. Que esta palabra, Dios mío, rompa cadenas, rompa ataduras, que llegue al corazón de los oyentes, Dios mío. Salva las almas, Dios, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Tu palabra dice que no regresará vacía, Señor, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada para aquello para lo que la has enviado. Gloria a Dios. Aquí estamos, hermanos, nuevamente para predicar la palabra del Señor. Esperamos que el Señor lo esté bendiciendo grandemente y ponga atención, hermano. Gloria a Dios. Y vamos a estar predicando con el tema: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Vamos a estar dando el significado de ser libre. Gloria a Dios. Alabado sea Dios para siempre. Dice así, como adjetivo, dice que tiene una persona que tiene facultad para hacer o no hacer. Gloria a Dios. Que no es esclavo, que no está preso, que es una persona independiente, que no está sujeto a nadie. Gloria a Dios. Y lo que más me llamaba la atención, esto que dice inocente, sin culpa, o sea que es libre de pecado. Gloria a Dios, porque de eso vamos a estar hablando. Aleluya. Leíamos en el libro de Juan capítulo 8, hablando Jesús. Mire, es importante, hermano, que usted ponga atención de esta lectura que tuvimos en el libro de Juan capítulo 8, empezando del 31 en delante. Jesús hablando con los judíos, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea que Jesús no estaba hablando con aquellos que solamente lo seguían por ver en qué lo agarraban para matarlo o para acusarlo. En esta ocasión dice que estaba hablando
Jesús con los judíos que habían creído en él. Hago esta aclaración porque vamos a estar viendo cuando Jesús se dirige a estas personas, cómo Jesús se dirige a ellos y la respuesta de esta gente a la pregunta de Jesús, a lo que Jesús les estaba hablando. Dice, mire, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Vamos a leer lo que los judíos le respondieron para que veamos completo la pregunta y la respuesta de esta gente. Dice, le respondieron, o sea, los que habían creído en Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? No era la primera vez, hermanos, que Jesucristo hablaba de la libertad. Él había dicho en muchas ocasiones: yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Jesucristo le dice primeramente: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hay un principio. Acordémonos que para que nosotros creamos, para que el mundo crea, tenemos que hablarle primeramente del sacrificio hecho por Jesucristo en la cruz del Calvario, y cómo Jesucristo, a través de su sangre, Él nos hace libre de la esclavitud del pecado. Jesucristo se estaba refiriendo a ellos, gloria al Señor para siempre, porque eran unas personas que acababan de creer en Él. Pero acordémonos que ellos habían creído, pero todavía no habían sido discipulados, todavía no habían sido enseñados. Quiero hablar de esto un poco. Cuando una persona acepta a Jesucristo como su único y verdadero Salvador, una persona, por eso la Biblia dice que es un recién nacido, es un niño que no sabe nada. Acordémonos que un niño cuando nace no tiene conocimiento de nada, pero según va creciendo, se le va enseñando, se va instruyendo, y él va aprendiendo y se va formando una persona, se va formando un ser humano por medio de la enseñanza que se le da. Y cuando nosotros vemos a un nacido de nuevo que ha aceptado a Jesucristo como su único verdadero Salvador, es un recién nacido, una persona que no sabe. Es por esto, hermano, importante, aclaro esto, porque muchas personas han creído en nuestro Señor Jesucristo, hablándolo literalmente en estos tiempos, hermano. Muchas personas han creído en nuestro Señor Jesucristo, pero allí se han quedado. No han sido doctrinados, no han sido discipulados, no han sido enseñados por medio de la palabra del Señor. Es por eso que Jesucristo le hace esa aclaración: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que para que los discípulos entendieran qué es lo que estaban haciendo, ellos tenían que conocer la palabra del Señor. Ellos tenían que ser enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos que Jesucristo todavía estaba en vida. Jesucristo todavía estaba en esta tierra. Él trataba de enseñar la palabra de su Padre. Él trataba de enseñar a qué Él había venido, por qué Él había muerto por la humanidad. Y estas personas no eran cualquiera judíos, eran unos judíos que habían creído en nuestro Señor Jesucristo. Y hablaba de esto porque hay muchas personas que han creído en nuestro Señor Jesucristo, pero no han sido enseñados, no han sido doctrinados. ¿Y sabe cuál es el problema? Que si esta persona no se esfuerzan por aprender, no son enseñados por un buen maestro que conozca la palabra, que les enseñe la palabra de verdad, van a crecer torcidos, o no van a crecer, se van a quedar solamente en el creer, diciendo que creen en nuestro Señor Jesucristo, dicen ellos ya ser salvos. O sea, apartan la doctrina, apartan la palabra en la cual van a ser lavados, porque es la palabra. Es el Espíritu Santo a través de la palabra que los va a limpiar, que los va a purificar, que los va a santificar. Sí, claro, ya creyeron,
Pero el creer es solamente el principio. El creer solamente es la puerta, como Jesucristo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero él dijo que también era la puerta. Como lo dije ya en cierta ocasión, cuando nosotros entramos, apenas tenemos que caminar el camino que nos espera al cielo. Jesucristo solamente es la puerta. Él es el medio por el cual nosotros empezamos a caminar este camino para ir al Padre. Tenemos que ser enseñados, tenemos que ser doctrinados. Hay muchas personas, yo lo he escuchado, hermano, que dicen que solamente, como cuando Jesucristo dijo, creen en el Señor Jesucristo, dijeron los discípulos, y toda tu casa será salvo. Jesucristo dijo, el que cree en mí será salvo. Pero todavía tienen que ser enseñados. Acordémonos que Jesucristo no solamente dijo creer, también Él enseñó. Acordémonos cuando Él dio el sermón, el sermón del monte, habló de muchas cosas. Habló de la ley. Habló de ser la sal de la tierra. Habló del adulterio. Habló de la fornicación. Habló de muchas cosas el Señor Jesucristo. O sea que no es solamente el creer para que nosotros lleguemos al cielo, el estar bien con Dios. No solamente es el creer, claro, el creer es un principio, es el principio del camino. Pero acordémonos que Jesucristo habló de dos caminos también, el camino ancho y el camino angosto. Y el camino angosto es el camino que tenemos que recorrer todos aquellos que hemos sido libertados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y estamos dispuestos a obedecer la palabra del Señor. Estamos dispuestos a crecer, estamos dispuestos a santificarnos, estamos dispuestos a limpiarnos, estamos dispuestos a ya no ofender a Dios, estamos dispuestos a ya no seguir pecando como lo hacíamos antes. Es por eso que la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea que Dios nos llama a apartarnos de la maldad. Dios nos llama, ya creímos, ahora Dios nos llama a santificarnos. Ahora Dios nos llama a limpiarnos de toda inmundicia. Ya no podemos practicar lo que practicábamos antes. Ya no podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes. Ya no podemos seguir viviendo de una manera pecaminosa como vivíamos antes. Porque antes no éramos libres, éramos esclavos del pecado. El pecado nos tenía cautivos. El pecado nos tenía esclavizados. Es por eso que estábamos lejos de la presencia de Dios. Porque como lo he dicho, lo único que aparta al hombre de Dios es el pecado. Y todo aquel que practica el pecado no puede agradar a Dios. Es por eso que Jesucristo enfrenta a los judíos que habían creído en Él, que si ellos permanecían en su palabra, serían verdaderamente sus discípulos. Porque no, discípulos no somos todos. Solo aquellos que estamos dispuestos a ser enseñados por el Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que ellos todavía apenas estaban empezando el camino, todavía no se habían santificado, todavía no se había limpiado. Y como nosotros entendemos por la respuesta que ellos dan, ellos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. O sea que estaban refutando la enseñanza que Jesucristo le estaba dando. ¿Cómo dices tú seréis libres? O sea que ellos no estaban aceptando la palabra de Jesús. Ellos estaban contradiciendo. Dice, ¿cómo dices tú que seremos libres? Nosotros nunca hemos sido libres. Nosotros sabemos, hermanos, que literalmente el pueblo de Israel había sido cautivo por 430 años en Egipto. Y que habían ido cautivos también a Babilonia. Todo por su desobediencia. Todo por no obedecer a Dios por causa del pecado, por causa de no obedecer los mandamientos de Dios. Es por eso que ellos y le estaban diciendo a Jesús que ellos jamás habían sido esclavos, que ellos eran linaje de Abraham.
Y sigue la conversación. Ellos estaban refutando la doctrina de Jesús. Ellos no estaban aceptando que eran esclavos y que habían sido esclavos literalmente. Pero Jesús le está diciendo que serían libres, libres de la esclavitud del pecado, libres de la condenación del pecado. Porque el pecado es el que tiene esclavo al ser humano. ¿Por qué, hermano y amigo, usted creen que la gente peca? Porque está siendo esclavo del pecado. La corrupción que hay en el ser humano es la esclavitud del pecado. El pecado lo ata. Es por eso que los seres humanos no se les hace difícil agradar a Dios. Al ser humano se le hace difícil obedecer la ley de Dios, porque el pecado está metido en la carne y el pecado ha esclavizado al ser humano para que no se acerque a Dios. Alabado sea Dios. El ser humano ha estado siempre esclavizado desde que Adán y Eva pecaron. El pecado esclavizó al ser humano para dejarlo de Dios, porque es lo que aleja al hombre de Dios, el pecado. Jesús dice, le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesucristo se lo estaba diciendo. Mire, el dador de la vida, el maestro de maestros, le estaba diciendo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea que nadie puede librarse del pecado por sí mismo. El único que liberta al ser humano del pecado es el sacrificio en la cruz del Calvario. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario es la que nos hace libres de pecar. Pero para eso nosotros sabemos que tenemos que guardar la palabra del Señor. Para ser libres de esa esclavitud, nosotros tenemos que someterlos a la palabra de Dios. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que seguir las instrucciones de Dios. Es por eso que, amigo o hermano que vives a media, que pecas, dices creer en Jesucristo, dices creer en Dios y vives pecando, vives en adulterio, vives en fornicación, vives en unión libre. Y dices que crees en Dios. Si el pecado, el adulterio es pecado, la fornicación es pecado, el ladronismo es pecado, la borrachera es pecado, la prostitución es pecado, el lesbianismo es pecado, el homosexualismo es pecado. ¿Cómo dices que crees en Dios y practicas el pecado? La mentira es pecado, el robo es pecado. Todo aquello en que se le hace mal al prójimo es pecado. O si atentas contra tu misma vida también, haciendo cosas que Dios en su palabra dice que no las tenemos que hacer, estamos en pecado si las seguimos haciendo. Por eso que Jesucristo enfrenta a aquellos que habían creído en Él, porque Él sabía, la Biblia dice que Jesucristo no tenía necesidad de que nadie le dijera nada para saber lo que había en el corazón de los hombres. Esa gente había creído en Cristo, pero ya Jesucristo sabía que todavía les faltaba ser enseñados, porque ellos, aunque habían creído, creían que haciendo o cumpliendo la ley de Moisés podían ser salvos. Ellos estaban aferrados a la esclavitud del pecado, estaban esclavizados por la ley todavía. Ellos querían servir a Dios, pero también practicar la ley. Es por eso que Pablo dice: todos aquellos que quieran vivir por la ley de Jesucristo, de la gracia, han caído. No podemos vivir por la ley de Moisés y por la gracia de Cristo. Pero la Biblia dice que todo aquel que quiera vivir tiene que cumplir completamente el libro de la ley. Lo dice Santiago. Santiago dice que todo aquel que quiera vivir por la ley tiene que cumplir la cabalidad, pero con un mandamiento que quebrante ya ofendió, ya desobedeció toda la ley. O sea que nadie podía cumplir la ley. Solamente Jesucristo, Él vino a cumplirla por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros, porque la muerte que Él obtuvo era una maldición para el ser humano. Todo aquel que moría en un madero era maldito. Él se hizo maldición por nosotros. Esa muerte nos tocaba a nosotros, pero Jesucristo, que nos amó desde antes de la creación del mundo, Él vino a morir. Él estuvo dispuesto a dar su vida por la humanidad.
Es por eso que es importante que todos aquellos que dicen que creen en Dios pongan en práctica y permanezcan en la palabra, como le dijo Jesucristo a los fariseos que habían creído en Él. Amigo o hermano que dice creer en Cristo y todavía te deleitas en el pecado, todavía eres esclavo del pecado, todavía no eres libre para servir a Dios. Porque los que hemos sido libres del pecado, somos libres, pero para servir a Dios, para obedecer a Dios. Ya el pecado no nos tiene esclavizados. Nosotros ya no obedecemos al pecado. Nosotros ya no podemos practicar el pecado. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Ahora somos libres para alabar a Dios. Somos libres para acercarnos a Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Pasamos al 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo podemos ser libres del pecado. Por eso, esas religiones que dicen que creen en Dios, que sirven a Dios y pecan todos los días. Mire, eso, si nosotros vemos la ley de Moisés, la gente, miren, mataba a un animalito y no es que era perdonado matando un animal, un sacrificio, sino que el pecado era cubierto por la sangre de la oveja, del cordero que se mataba. Pero mire, salía a hacer el sacrificio y cuando salía a pecar, hacía injusticia con los hermanos, mentía, fornicaba, robaba, hacía de todo. Eso eran los judíos. Con la ley de Moisés, una ley que Dios mismo se las había dado. Era un pueblo que pecaba a cada momento, hacía sacrificio y seguía pecando. ¿No le parece eso, familiar, hermano y amigo de alguna religión, que se confiesan todos los días o todos los domingos y siguen pecando? Se confiesan, piden perdón por el pecado y cuando salen siguen pecando y se vuelven a confesar para que los perdonen. Pero déjeme decir una cosa, que el hombre no perdona pecados. El único que perdona pecados se llama nuestro Señor Jesucristo, porque ese fue el sacrificio hecho en la cruz del Calvario para perdonar los pecados de la humanidad. Acuérdese que para cubrir un pecado cometido, y esto era por ignorancia, el que pecaba voluntariamente moría irreversiblemente, dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos. Los sacrificios que se hacían eran por los pecados de ignorancia, por aquellos pecados que el ser humano cometía por ignorancia, o sea que erraba y pedía perdón y se mataba un animalito, su pecado descubierto, pero seguía pecando. Yo conozco una religión así, que pecan y pecan y pecan y pecan, piden perdón y siguen pecando. ¿Cómo es eso? El que ha conocido a Dios ya no puede seguir pecando. Una cosa es equivocarse, una cosa es que usted por casualidad se descuidó, no buscó a Dios, el diablo lo engañó y lo hizo pecar, pero no va a vivir pecando todos los días, no va a vivir pecando cada rato. Sabiendo que es pecado, no lo va a volver a cometer. Porque aquel que peca con el conocimiento sabe lo que está haciendo. Sabiendo que el adulterio es pecado, lo hacen con el conocimiento. Sabiendo que la fornicación es pecado, viven en unión libre sin casarse. Sabiendo que la mentira es pecado, mienten. Están pecando, están desobedeciendo a Dios, están desagradando a Dios. Sabiendo que el homosexualismo es pecado, practican el homosexualismo, desobedecen a Dios, no pueden decir que creen en Dios, porque el que cree en Dios le obedece, como le dijo Jesús a los que habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tú eres discípulo de Dios.
Eres seguidor de Dios, eres creyente, crees en Dios. Tienes que permanecer en la palabra, no te tienes que apartar de la palabra. Porque si pecas con el conocimiento, es peor. Porque la Biblia dice que es mejor aquel no haber conocido que habiendo conocido a Dios y después haberse apartado del sagrado mandamiento. El que conoce a Dios no puede seguir pecando. Los que hemos conocido a Dios tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos, tenemos que santificarnos. Ya no podemos así seguir haciendo las sinvergüenzadas que hacíamos antes de conocer a Cristo. Somos nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dices tú, ya creíste en Jesús, ya no tienes que hacer nada. Mentiras, el diablo te está engañando todavía, porque vamos a hablar de eso. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Esclavos del pecado, esclavos del diablo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, le dice Jesús, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea que ellos no aceptaban la palabra. O sea que ellos decían que eran descendientes de Abraham, pero no hacían las obras que hacía Abraham. Abraham no hizo maldad. Abraham fue un hombre justo. Es por eso. Y le creyó a Dios. Por eso el creerle a Dios lo fue contado por justicia. Abraham era un hombre justo. Abraham obedecía a Dios. Abraham hizo lo que Dios le mandó. Gloria a Dios. Es por eso que se llamó amigo de Dios. Porque a Dios le agradó de la manera que Abraham vivió. A Dios le agradó como Abraham obedeció todo lo que Él le mandó a hacer. Dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Nosotros sabemos, hermanos, que todo aquel que es nacido de Dios no mata a nadie, no daña a nadie, no le hace daño a nadie. El amor de Dios no permite que nosotros le hagamos mal a nadie, ni a nuestros enemigos. La Biblia dice, Jesucristo hablando, dijo, habéis oído, ojo por ojo y diente por diente, pero ahora ya no. Amar a vuestros enemigos, orad por los que os maldicen, bendecid a los que los maldicen. Hermanos, todos los que conocemos a Dios verdaderamente, ya no podemos desearle mal a nadie, ya no podemos maldecir a nadie, no podemos hacerle mal. Pero sí, yo conozco, hermanos, que hay religiosos que son capaces de matar por decir creer en Dios. Son capaces de matar, hermanos. Sí, hay personas que creen en Dios y son capaces de matar a otros por defender su religión. Eso eran los judíos. Los judíos que decían creer en Dios y querían matar a Jesús, al dador de la vida. Mire, es por eso que no nos extraña, hermano, que la gente que no conoce a nuestro Jesucristo nos odie. No nos aman, hermano. Desean lo peor para nosotros. ¿Saben por qué? Porque son religiosos, no conocen a Dios. Dicen creer a Dios, pero no conocen a Dios, no obedecen su palabra. Porque todo aquel que conoce a Dios no le hace mal a nadie. El amor no le hace mal a nadie. Sí, hermanos, hay religiosos, y de eso tenemos muchas historias. En México, ahí en Chamula, unos católicos religiosos matando a unos cristianos. Sí, hermano, hay mucha historia. La Inquisición, mataban a los cristianos, se inventaban instrumentos diabólicos para hacer sufrir a los cristianos solamente porque no creían como ellos creían. Hermano, nosotros, aunque una persona, un amigo, no crea como nosotros no le deseamos mal, nosotros no le hacemos mal. Lo único que hacemos es que Dios los bendiga, que Dios les abra, les quite esa venda que Satanás ha puesto para que resplandezca la luz de Cristo. La Biblia dice que el Dios de este siglo les ha enceguecido el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo. Esas personas religiosas, hermanos, son capaces de matar, son capaces de hacerle daño a otros, sí.
porque verdaderamente no conocen a Dios. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Estos eran los discípulos, esos que habían creído en Jesús. Los fariseos decían creer en Jesús y procuraban matarlo. Es por eso que Jesús los enfrenta y le dice: sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Sí, esa gente que se dice creer en el Dios no cree a esta palabra que predicamos, no acepta la palabra que predicamos, no aceptan que Jesucristo vino en carne a morir por la humanidad y es el único que lo lleva al Padre. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El que verdaderamente cree en Jesucristo, hermano, no le hace mal a nadie, no odia a nadie. Estas personas se creían creer en Jesús, pero procuraban matar a Jesús. Es por eso que Jesús dijo en determinado momento: si sobre el árbol verde hicieron leña, que no habrán del árbol seco. El árbol seco somos nosotros, porque Jesucristo es el dador de la vida, es el árbol verde. Nosotros solamente somos unas ramas que dependemos de Jesús. Jesús nos da la vida y por eso tenemos vida en abundancia, porque Jesucristo, creyendo en Él nos da la vida. Pero para eso tenemos que ser obedientes a su palabra. Si queremos ser verdaderamente discípulos de Jesús, tenemos que permanecer en su palabra, tenemos que creerle y obedecerle. No solamente ser religiosos del vientre al labio y odiando al amigo, odiando al hermano. No, hermano, una persona que verdaderamente tiene a Cristo en su corazón no tiene odio para nadie, sino amor, aunque le hagan mal. Dice la Biblia que no respondamos con mal. El que nos hace mal, nosotros tenemos que hacerle un bien. Esa es la ley de Dios, hermano. Esa es la ley del evangelio, hacer el bien. Aunque nos hagan mal a nosotros, aunque no acepten esta palabra, aunque no reconozcan que verdaderamente nosotros tenemos a Dios y que hemos cambiado, que hemos sido transformados, hemos sido libres de la esclavitud del pecado y que ahora solamente queremos obedecer a Dios, amamos a Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, y lo único que queremos, amigo, es que tú también creas y que Dios te bendiga, que ya no tengas odio en tu corazón, que ya no tengas amargura en tu corazón, que ames a tu familia, que ames a tus hermanos, que ames a tus amigos. Pero dígame, una persona que dice creyendo en Dios, odiando a sus amigos, odiando a sus familias. Personas que se dicen creer en Dios y odian a su misma familia, odian a sus hijos, odian a sus padres, odian a todos aquellos que no están de acuerdo con ellos. No, hermano, el evangelio no es odio. El evangelio verdadero es poder de Dios, es amor que transforma al más vil pecador. El amor de Cristo que murió en la cruz del Calvario. Él dio su vida por amor a nosotros. Aunque nosotros, dice que andamos por el mundo sin Dios, sin fe y sin esperanza, Jesucristo con todo eso nos amó. La Biblia dice que éramos como trapo de inmundicia. Éramos, hermanos, una podrición. Jesucristo metió su mano en el lodo y de ahí nos ha sacado, pero nos ha limpiado, nos ha cambiado, nos ha purificado, y ahora testificamos que ya no somos los mismos. Ahora servimos a Dios, ahora hacemos la voluntad de Dios, ya no queremos pecar y le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a no fallarle, que nos ayude a ya no pecar, que nos ayude a hacer su voluntad, porque lo único que queremos es ir al cielo delante y estar delante de la presencia del Señor. Pero para eso también tenemos que predicar esta palabra. Tenemos que enseñarle a los amigos que conocer a Dios. Dios es amor, y todo aquel que ha conocido a Dios cambia. Hay un cambio, hay una transformación. Ya no podemos seguir siendo lo mismo de antes. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Ahora ya no pecamos, ya no vivimos en el pecado. Y si nos equivocamos, pedimos perdón rápidamente antes de que el Espíritu Santo se vaya a constrictar y se aparte de nosotros. Porque todo aquel que peca, hermano, no puede estar cerca de Dios. Lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. Jesucristo los enfrentó.
Dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Sí, hermano, la gente se enoja, quiere matarnos porque le decimos la verdad. La Biblia dice, la verdad os hará libre, dijo nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo habló con la verdad. Él trajo la verdad, Él nos habló la voluntad del Padre para con nosotros. Es por eso que lo querían matar, es por eso que lo mataron, porque Jesucristo les dijo la verdad. Él les dijo que eran esclavos del pecado, que no obedecían a Dios. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Aquel que conoce a Dios ama las almas. Aquel que conoce a Dios ama a sus enemigos. Aquel que conoce a Dios no le hace mal a nadie. Aquel que conoce a Dios no se deleita en el pecado, no ofende a Dios. Sí, hermano, porque cuando nosotros pecamos, ofendemos hay veces a nuestro prójimo. Le hacemos daño a nuestro prójimo y ofendemos a nuestro prójimo y ofendemos a Dios. Porque Dios no se complace con los que pecan. Dios no se complace con los que le hacen mal a otros. Dios se complace con aquellos que aman y oran e interceden por aquellos que pecan. Amigo religioso, tú verdaderamente conoces a Dios, amas a tu hermano. No le deseas el mal al cristiano cuando te habla de la palabra. No lo ofendes, no le quieres hacer mal, no lo quieres matar, porque si quieres hacer eso no conoces a Dios. El que conoce a Dios, si alguien me habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo yo lo voy a odiar si lo que quiere es hacerme bien? Es contradictorio. Si conoces a Dios, tienes que amar a Dios y tienes que amar a sus hijos, tienes que amar a todo aquel que ama a Dios. Pero ¿cómo dices que amas a Dios si todo aquel que te habla de la palabra del Señor lo odias, lo quieres matar? Muchas personas, hermanos, han muerto a manos de esos religiosos que dicen conocer a Dios, pero no lo conocen. Es como cuando querían matar a Jesucristo. No podían soportar la palabra que Jesucristo hablaba. Dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Los religiosos no pueden aceptar la palabra que les hablamos. Los religiosos no aceptan la palabra, que se aparten del pecado, que vengan a Cristo, que ya no idolatren a imágenes, que ya no adoren a Dios en sellos de manos. Se enojan, hermano. ¿Por qué se enojan? Nosotros no nos enojamos. Si ellos nos hablan de lo que ellos creen, nosotros, ¿por qué nos vamos a enojar? Nosotros los escuchamos. Si ellos nos quieren hablar de lo que ellos creen, nosotros no nos enojamos. Pero sí les vamos a decir cuál es la verdadera adoración. ¿Qué es lo que ellos hacen? Explicarle que lo que ellos hacen no es agradable a Dios. Pero por eso se enojan, porque les decimos la verdad. Los fariseos se enojaron porque Jesucristo les decía la verdad. O sea que, hermanos, nosotros no nos extrañamos de que la gente se enoje y que nos quiera hacer daño por hablarles la palabra de verdad. Muchos no quieren escuchar estas predicaciones porque les decimos la verdad. Apártate del pecado, apártate de la idolatría, adora a Dios. Solamente hay un Dios, el Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Los ídolos no tienen poder ni para hacer mal ni para hacer bien. No tienen poder. Y detrás, lo peor, que detrás de cada ídolo hay un demonio. Son los que te engañan para que sigas creyendo que es Dios el que te escucha. No. La materia no puede tener vida. Un pedazo de palo no habla. Un pedazo de yeso no habla. Una imagen, una pintura no habla. Es lo que me han hecho creer, pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que alabemos y adoremos al Dios vivo. Solamente hay un Dios, el creador de los cielos y la tierra, al cual Jesucristo nos acerca a Él para que le adoremos. Para eso hemos sido libertados, para eso somos libres, para que lleguemos delante de la presencia del Señor
con confianza. La Biblia dice que en el templo había un velo, lo cual dividía el lugar santo del lugar santísimo, y ese velo nadie lo podía atravesar, solamente el sumo sacerdote una vez al año, para hacer expiación por los pecados del pueblo, una vez al año. Pero tenía que estar santificado, tenía que estar limpio, sin pecado, porque si no moría ahí dentro del lugar santísimo. Pero cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó y Él nos dejó la entrada libre para llegar a nuestro Padre Celestial a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y podemos llegar confiadamente al trono de la gracia para adorarlo, para bendecirlo libremente. Esa es la libertad a que Cristo nos ha llamado, libres del pecado y libres para servir a Dios, no libres para seguir pecando, no libres para hacer lo que nosotros queramos, no libres, aleluya, para hacer a que aún creyendo en Cristo creemos que podemos hacer lo que a nosotros nos parezca. No, hermano, no, amigo, el que ha conocido a Cristo es libre, ya no puede pecar. Gloria a Dios. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a su voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y Él nos abrió el camino hasta el trono de la gracia. Es por eso, hermano, que usted y yo podemos llegar confiadamente al trono de la gracia, y llegamos al Padre, decimos: Padre, en el nombre de Jesús. La Biblia dice que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo daría. Jesucristo es el único nombre que fue dado en el cielo, dado a los hombres, en el cual seamos salvos. Jesucristo es el único medio de ir al Padre. Jesucristo dijo: nadie puede ir al Padre sino por mí. Jesucristo es el sacrificio perfecto por el cual podemos llegar al Padre. Jesucristo dijo: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. No dijo a Pedro, no dijo a Juan, no dijo a María, dijo al Padre en mi nombre. Jesucristo es el único medio para ir al Padre, amigo. Acepta a Cristo. Abre los ojos. La Biblia dice, 1 Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso es locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La palabra de Dios es espiritual, hermano, no la podemos tomar literal. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que le adoren. Y aún dice, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces entenderán los religiosos que es servir a Dios. Cuando se conviertan a Cristo, el velo le va a ser quitado, ese velo que Satanás ha puesto para que no le resplandezca la luz de Cristo. Por medio de la sangre de Cristo es quitado. Entonces llegamos a la presencia de Dios. Dios nos abre el entendimiento, y ahora estamos listos para ser enseñados, estamos listos para ser discipulados, estamos listos para aprender que es lo que Dios quiere que aprendamos para hacer la voluntad de Él. Es la única manera como podemos llegar al cielo, permaneciendo en la palabra, como le dijo Jesucristo a los fariseos: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ya no podemos vivir en el pecado, porque esta es la voluntad de Dios. Dice que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esa es la verdadera libertad que tenemos. Porque dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ya no podemos vivir en el pecado, tenemos que apartarnos. Ahora somos libres por la sangre de Cristo.
Primera de Pedro 4:1-5 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Mire, y abominables idolatrías. A esto le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, sí, nos ultrajan, porque ya no corremos tras los ídolos, ya no adoramos ídolos, por eso nos ultrajan, por eso se enojan, por eso no quieren recibir la palabra. Pero amigo, es la verdad. Dios te ama, Dios quiere salvarte, Dios quiere que salgas de la ignorancia. Dios te quiere que te dé el velo para que entiendas cuál es la voluntad de Dios. Conoce la palabra de Dios y entonces vas a hacer la voluntad de Dios. Pero ellos darán cuenta al que está preparado, dice, para juzgar a los vivos y a los muertos. Un día, amigo, si no te quieres convertir a Cristo, un día vas a ser juzgado. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Un día, amigo, si no quieres convertirte a Dios y ultrajas, ofendes a todos aquellos que te hablan de la palabra de Dios, te extrañas porque ya no corremos contigo en ese error, en ese desenfreno de pecado. Pero darán cuenta, dice, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Nosotros solamente pedimos misericordia, que Dios les abra los ojos, les abra el entendimiento para que entienda que Dios lo único que quiere es salvarlo a través de esta palabra que estamos predicando. Dios quiere libertarte de la esclavitud del pecado, amigo. Ya no sigas pecando, no digas que conoces a Dios y vives en el pecado. Odias a tu hermano, odias a tu amigo, odias a tu esposa, odias a tu esposo, odias a tus hijos, odias a todo el mundo y dices que conoces a Dios. No, cuando verdaderamente conozcas a Dios, entonces si vas a amar aún a tus enemigos. Hasta aquí esta palabra, hermano. Hay mucho que hablar, aleluya, conforme ser libres para adorar a Dios. Tenemos entrada libre para llegar confiadamente al trono de la gracia. Amigo, entiende que lo único que queremos es que Dios te bendiga, que Dios te salve tu alma. No queremos que tu alma se pierda en la ignorancia por no conocer verdaderamente a Dios. Los religiosos siempre te han engañado. Los religiosos te han mentido, creyendo, haciéndote creer que creer en Dios y haciendo lo que hagas, emborrachándote, prostituyéndote, vendiendo tu cuerpo, enseñando tu cuerpo a quien sea. El diablo te ha hecho perder la vergüenza. Te desnudas delante de quien sea y no tienes vergüenza, no. Un verdadero cristiano se viste verdaderamente con honestidad, con decoro. No enseña su cuerpo. No se viste sensualmente para hacer caer a los hermanos. No se viste provocativamente con ropa muy apretada, con ropa muy corta. Aleluya. El hombre y la mujer de Dios se visten decorosamente. Ya no pecan, ni de palabra, ni de hecho, ni ofenden a su hermano. Aman a sus hermanos, ayudan a sus hermanos, bendicen a sus hermanos, porque amamos a Dios. Hermano, hasta aquí mi parte. No dejando pasar la oportunidad de llamar a los amigos al arrepentimiento. Amado amigo, arrepiéntete de sus pecados, acércate a Dios, acepta esta palabra que te hemos hablado.
No hablamos de nosotros mismos, nosotros nada tenemos. Lo que te hemos hablado es palabra de Dios. Dios te ama, Dios te quiere salvar. Dios no quiere que el diablo te mate y te lleve al infierno. Y haciéndote, el diablo te hace vivir en el engaño de la religión. La religión no lleva a ningún lado. La religión no lleva al cielo. El único que lo lleva al cielo es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en santidad. Viviendo en santidad, apartado de todo pecado, obedeciendo a Dios, siendo libres de la esclavitud del pecado. Hemos sido libres para adorar a Dios. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, hermanos, hemos sido libres por medio de la sangre. Hemos sido libres por medio de la sangre de Cristo. Y queremos que Dios liberte a los amigos que todavía no creen, no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como verdadero Salvador. Y adoren al verdadero Dios. Hablen con el verdadero Dios. Y el verdadero Dios los va a escuchar y va a obrar, va a responder a tus peticiones. Porque acuérdate que un pedazo de materia, mira, esta botella no habla. Este es plástico, y de este plástico alguien puede hacer una imagen. De un papel alguien puede hacer una imagen. De un pedazo de madera alguien puede hacer una imagen. Ese pedazo de madera no tiene poder. Le dan forma de hombre, de mujer, pero no hace nada. El único que tiene poder para escucharte y para responder a tus peticiones, a tus necesidades, se llama Jesucristo. Yendo al Padre en el nombre de Jesús, diciéndole: Padre, en el nombre de Jesús, creo en ti, espero en ti, y yo creo que tú me puedes responder a mi necesidad, a mi petición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Esa es la manera como la que podemos llegar al Padre. No por medio de una imagen, no por medio de un pedazo de materia, no por medio de los muertos, porque ya los que murieron nada tienen que ver. Están esperando, los que murieron con Cristo están esperando el día que resucitemos o que Cristo venga por su iglesia para resucitar. Pero aquellos que murieran sin Cristo, aquellos que mueran sin Cristo, lastimosamente no pueden ir al cielo. Lo único que espera es el infierno y el lago de fuego. Esa es la verdad, amigo. Eso es lo que la Biblia nos dice. No hay otro camino. Dos caminos son: el angosto y el ancho. El ancho en el que tú puedes hacerlo, creer en lo que tú quieres. Tú puedes creer, es más, eres libre para creer en lo que tú quieras. Pero cuando estés delante de la presencia del Señor, no te vayas a quejar, porque no vas a tener excusa que no escuchaste palabra de Dios. Te lo dijimos, te lo advertimos, te trajimos palabra de arrepentimiento, palabra para que te salves, pero no quisiste. En aquel día te vas a lamentar, será demasiado tarde. Es más, un minuto después de la muerte, tú te vas a dar cuenta que era servirle a Dios y que era no servirle a Dios. Hasta entonces, ahora puede ser que no lo entienda, porque el hombre carnal no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir, dice la Biblia, espiritualmente, porque Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad. Así es que vamos a hacer una oración por aquellos amigos que quieran aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador, y a todos aquellos que creen que solamente creyendo en Cristo son salvos. No, tienes que obedecer la palabra, tienes que guardar la palabra si quieres ser verdaderamente un discípulo de Jesucristo, y serás libre de la esclavitud del pecado. Medio hermano que dice creer en Cristo y vives en el pecado, haces pecado sabiendo que lo que haces es pecado, no tienes excusa. Oramos por los amigos. Amantísimo Padre, en esta hora, Señor, yo vengo delante de ti, te pido perdón por mis pecados. Dile: te pido perdón, Señor, por mis pecados. Reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario. Acéptame como tu hijo, te recibo como mi único verdadero Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida que te agrade. Transfórmame, santifícame, límpiame a través de tu palabra, Señor. Padre, por aquellos
que dicen creer en Cristo y todavía viven en el pecado. Padre, haz esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo nuevamente a ti. No entendía, no comprendía que estaba alejado de ti. Creía que te agradaba con creer en ti. Pero Señor, yo no hago tu voluntad. Peco, adultero, fornico, miento, robo, me emborracho, me prostituya. Señor, aquí estoy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir una vida que te agrade. Me reconcilio contigo, Señor. Por favor, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Hermanos, le doy gracias al Señor por este hermoso privilegio que me ha permitido. Los saludo nuevamente. No se olvide, de hermanos, de compartir esta predicación para aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, lo conozca. Compártalo, hermano. Solamente tiene, mire, que dar un clic ahí donde dice comparta, o lo que dice en inglés share, hermano, para que los demás conozcan esta palabra. No se quede usted solamente con la bendición, comparta la bendición. Hasta aquí mi parte, hermano. Que el Señor me lo bendiga y estamos la próxima semana con ustedes nuevamente el día miércoles. El Señor me lo bendiga grandemente.